Hace poco vi la adaptación cinematográfica de la novela distópica La Larga Marcha de Stephen King y me recordó la crítica de la que vengo hablando en estos últimos episodios, la del sujeto capitalista regido por el mandato de la productividad infinita. Esta marcha tiene una regla: si te detenés, morís. Esta premisa puede servirnos de analogía para ilustrar las modalidades poco sanas respecto a la relación con el dinero, o con aquello que se relaciona con el dinero, así como también la relación con la productividad y el trabajo. Hay veces en la que podemos caer en convertirnos en caminantes financieros, impulsados no por la voluntad de construir, sino por el terror a la escasez, la ambición sin propósito o el pánico a la pérdida de velocidad y, en definitiva, al estancamiento. De este modo, la carrera por la supuesta supervivencia económica se siente como una condena, como una obligación. Hoy vamos a usar la psicología de Jung para desmantelar esta compulsión psíquica. Vamos a preguntarnos si el dinero es un símbolo de libertad y autonomía, por qué la lucha por producir resultados o tener rendimientos se siente psicológicamente como una marcha forzada. ¿Por qué incluso si nadie nos obliga a inscribirnos a ciertos maratones o carreras de las ratas, lo hacemos de todas formas? A veces sintiendo que no tenemos realmente otra opción, cuando sí que las tenemos. Soy Roberta Márquez, licenciada en Psicología y operadora bursátil, y esto es Psique Fibonacci. Bienvenidas, bienvenidos al segundo episodio de nuestro viaje de 7 sesiones sanando la relación con el dinero. Este episodio puede escucharse sin necesariamente haber escuchado los anteriores, pero de todas formas te cuento sobre lo que venimos hablando. Si en nuestro primer encuentro iluminamos la arquitectura emocional de la infancia, hoy nos vamos a sumergir en la capa más profunda, la dimensión simbólica y arquetípica del capital. Prepárate para escuchar la voz de tus ancestros, porque la forma en la que gestionas tu capital es un patrón heredado del inconsciente colectivo. La marcha, en este caso, representa el arquetipo de rito de paso o iniciación. Un arquetipo es un patrón universal de experiencias, procesos, situaciones o figuras, personajes que estructuran el psiquismo humano, que en breve pasaremos a profundizar sobre ello. Y no te preocupes por los spoilers, no hace falta que hayas visto la película o leído el libro, aunque te recomiendo que lo hagas ya sea antes o después para completar este episodio. Entonces, como veníamos diciendo, el rito de paso es un arquetipo fundamental del proceso-situación que representa una estructura universal. La separación del estado anterior, el diamante en bruto o metal sin refinar, la prueba dolorosa, o sea, el cambio o transmutación, y la integración de un nuevo estado, la piedra filosofal. Por lo tanto, es un molde psicológico innato que hace que esta experiencia, la de transición dolorosa, adquiera un significado universal. Este arquetipo de cambio y transmutación nos impulsa a enfrentar la sombra, que es la parte de la psique que contiene todo lo que negamos o reprimimos de nosotros mismos, como pueden ser nuestros miedos, deseos, debilidades y también lo desconocido, incluso lo desconocido que es bueno para nosotros. El proceso se vuelve un camino de individuación, que es un proceso de volverse un ser completo, único e indivisible, donde la recompensa o el premio simboliza ambiguamente el sí mismo, el self, que es la totalidad y el centro organizador de la psique. Este proceso de individuación es constante en la vida y nunca se alcanza en la totalidad. Nos vamos de este mundo más o menos individualizados, pero no es un fin en sí mismo, es un proceso, es un modo de vivir y de conocerse a uno mismo. Y acá es donde entra el dinero, como el símbolo moderno de la seguridad absoluta, la tensión constante,
el miedo a la penalización financiera o al fracaso, el sacrificio del bienestar presente por una meta futura. Esos son los desafíos que enfrentan nuestros arquetipos financieros. La sanación debe ser la forma de parar. Esto implica tres cosas. Primero, integrar la sombra, reconociendo el miedo que nos impulsa a caminar sin cesar. Segundo, redefinir el premio, o sea, cuestionarnos si la seguridad absoluta es alcanzable. Y tercero, comprender la soledad de todo viaje, aceptando que los procesos son íntimamente personales y que el valor reside en vivir el presente, pero sin caer en el pensamiento positivo y optimista absoluto de evadir la realidad compleja que nos atraviesa. Esta conexión entre lo externo y lo interno, o sea, los arquetipos de nuestro interior y cómo se manifiestan en nuestra vida exterior, se remite directamente a otro de los principios del Kybalión, que es ese antiguo texto que corresponde a los principios herméticos que codifica leyes universales. En particular, del principio que estoy hablando es el de correspondencia, que seguramente lo deben haber escuchado anteriormente. El principio de correspondencia dice, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Este principio universal es el que rige el proceso de la proyección. Si el patrón inconsciente, adentro, es el miedo a la pérdida, ese miedo se va a proyectar y manifestar en el afuera, en tus finanzas o tu percepción de ellas. La psique no elige proyectar. La ley de correspondencia se cumple automáticamente hasta que el individuo interviene con la voluntad consciente para sanar el complejo. El dinero es, ante todo, en estos casos, un símbolo cargado de significados. Es el agente que media la supervivencia, el poder y la valía en la modernidad. Representa seguridad, libertad y a veces el gran peligro existencial. Vamos a profundizar un poco sobre esto. La visión económica estándar define al dinero como un medio de cambio, una unidad de cuenta o una reserva de valor. Pero el sociólogo y filósofo alemán Georg Simmel, en su libro Filosofía del Dinero, planteó que este instrumento es inseparable de cómo funciona la sociedad y la mente, sirviendo para medir las relaciones sociales y transformar lo cualitativo, o sea, las cualidades y valores abstractos, en cuantitativo, o sea, un número, una medida concreta de valor. Es decir, el dinero nos ayuda a ponerle una cifra, una medida, a cosas que antes solo se apreciaban por su valor intrínseco o sus cualidades. Y ahora vamos a sumergirnos un poquito más profundo en estas situaciones o patrones sociales y mitológicos. Y para esto vamos a recurrir al legado de Carl Gustav Jung y su psicología analítica. Jung nos enseñó que nuestra mente posee lo que llamó un inconsciente colectivo, que corresponde a una memoria ancestral de la humanidad, que por lo general se va transmitiendo culturalmente y funciona como una vasta biblioteca psíquica de experiencias que terminan compartiéndose socialmente. De este inconsciente colectivo emanan lo que llama los arquetipos, que son patrones fundamentales y universales de conductas que son moldes psíquicos o formas que dan estructura a nuestras experiencias. Son, por ejemplo, personajes universales que todos reconoceremos, como por ejemplo el arquetipo del héroe que emprende un viaje, se enfrenta a dragones, el de la madre que representa el cuidado y la nutrición, el del sabio que ofrece guía, etc. Pero estos patrones no se limitan a las historias, ya que en realidad son las historias las que representan vivencias del ser humano en relación con los arquetipos universales.
Y como crecemos empapados de estos mitos, terminan dirigiendo cómo nos comportamos. Es por esto que tu relación con el dinero se formó en el gran teatro de la historia humana. La ansiedad por escasez, por ejemplo, no es algo nuevo, es la misma ansiedad por supervivencia que tenían nuestros ancestros, pero codificada en términos de saldo bancario o valor de mercado. La forma en la que manejamos el capital, por ejemplo, es una reacción instintiva e inherente a un patrón de conducta universal. Y para entender estos patrones, vamos a mirar sus raíces históricas en los mitos. La definición de mito es historia ficticia o personaje literario, artístico, que encarna algún aspecto universal de la condición humana y por lo tanto funciona como una narrativa arraigada culturalmente y transmitida por las sociedades hasta el día de hoy con la finalidad de explicarnos la estructura del mundo y psicológicamente funcionan también como guiones internos que nos dan sentido sobre la vida, la muerte, el poder y por supuesto también el dinero. Por ejemplo, si creciste escuchando que el dinero corrompe, el mito cultural al que podríamos remitirnos es el del rey Midas, que tranquilamente puede representar el arquetipo del avaricioso. El cuento del rey Midas habla de un rey cuyo deseo cumplido de convertir todo lo que tocara en oro se convierte en una maldición al no poder evitar transformar hasta su comida y su propia hija en este inútil metal. El mensaje que le llega a nuestro inconsciente es el que, cuando solo te obsesiona acumular, tu vida se vuelve algo frío e intocable, llevando a que este guión interno de la corrupción se aplique a las creencias que van a influir en tus acciones, lo que puede forzarte, por ejemplo, inconscientemente, a sabotear tu propia riqueza. Y ahora nos vamos a ir al otro extremo. Por el contrario, hay otro mito, familiar o político-cultural, que es el de trabajador insaciable. La estructura mental, en este caso, se guía por imágenes similares a la del mito de Sísifo, que recomiendo leer el ensayo que al respecto escribió el filósofo existencialista Albert Camus. Y si querés profundizar, podés leer el libro El extranjero y, por qué no, si te querés poner un poco más absurdista, ver la película de Nicolas Cage, Dream Scenario, y contarme qué te parece en relación a lo que venimos viendo en este episodio y en este podcast. Pero volviendo a Sísifo, él fue castigado a empujar eternamente una roca cuesta arriba, solo para que cuando llegue a la cima, verla caer hasta abajo y tener que bajar para volver a empujarla en la cima. La metáfora detrás de esto es la del eterno retorno de Nietzsche, de una tarea que nunca termina, un esfuerzo perpetuo que no tiene ni recompensa ni descanso y sobre todo no tiene sentido. Esta creencia nos puede llevar, por ejemplo, a una filosofía de vida atada al esfuerzo sin recompensa ni propósito por imposición, o a impedir el autocuidado que deviene del ocio y del disfrute, condenándote a una perpetua marcha. La herencia cultural y familiar nos entrega un modelo de gestión de la energía que se expresa en cómo gastás, ahorrás o invertís no solamente el dinero, sino también tus pensamientos, tus ideas y tu energía. Y esto nos lleva de nuevo al Kybalión y por lo tanto nos lleva a todas las creencias y religiones universales. Si queremos cambiar el escenario, el afuera, debemos reescribir el guión interno. En el nombre del Padre y el Hijo, como es arriba, es abajo. Y del Espíritu Santo a través de tu voluntad. Utilizo estas palabras porque son las más conocidas, por lo menos en la cultura en la que yo me he criado. Sin embargo, indistintamente de cuál sea tu creencia o tu religión, el cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, cómo es afuera,
lo podés encontrar en cualquiera de las escrituras sagradas. La comprensión de estos mitos y arquetipos es la práctica más importante que tenemos, justamente porque son estos los que determinan la mayoría de nuestras formas de vivir y habitar este mundo. No por nada, las sagradas escrituras de las que veníamos hablando de cualquiera de las religiones están repletas de ellos. Espero que con estos ejemplos haya podido transmitirte que para poder entender cómo operan los mitos y los arquetipos, tenemos que alejarnos un poco de la realidad objetiva y ver con lo que se llama un análisis o mirada más simbólica de la realidad. Pero vamos a profundizar un poco en algunos arquetipos relacionados con el dinero y con esto tal vez quede un poco más claro. Siguiendo el plan de 7 partes que va a tener este especial y 7 principios universales que tiene el Kybalión, vamos a describir 7 arquetipos relacionados con el dinero. Primero es crucial entender que el arquetipo en sí es neutro, no es ni malo ni bueno. Lo que le da su carga, ya sea destructiva o constructiva, es el complejo personal. Este concepto lo vamos a retomar un poquito más adelante. Pero si yo te digo, por ejemplo, avaricioso, ¿qué es lo que pensás? Empecemos con este arquetipo. Su mecanismo central es el del control neurótico como defensa contra el caos. Su función integrada, o sea, cuando la integramos, cuando lo trabajamos un poco más a estos sentimientos, corresponde a la prudencia, la planificación estratégica y la preservación del valor. Sin embargo, en su sombra está dominado por la parálisis. Ve el dinero como una barrera defensiva que nunca es lo suficientemente alta. Vive en un estado de pobreza subjetiva porque el dinero nunca logrará detener el terror a la insuficiencia final. Y su objetivo siempre puja por paralizar el capital. Por lo tanto, si nos posicionamos en este arquetipo de una forma rígida y sin cuestionarnos el lugar, nos puede llevar a que el temor a la pérdida de control convierta el dinero en un chivo expiatorio de ese miedo. Chivo expiatorio se refiere a aquello que nosotros tomamos, ya sea un objeto o una persona, para proyectar todos los aspectos negativos que están o habitan en nosotros pero no queremos ver. Como para darles un ejemplo ilustrativo, supongamos que uno tiene miedo al egoísmo que habita en cualquier ser humano, ¿no? El egoísmo que corresponde a la supervivencia y la autopreservación de uno mismo. Si estamos en esa situación, o sea, si hemos ensombrecido las cualidades positivas que tienen que ver con pensar en uno mismo, protegerse y poner límites, nos vamos a cansar de ver actitudes egoístas en todo el mundo. Nos vamos a enojar con las personas por ser egoístas cuando en realidad tal vez están simplemente poniendo límites o diciendo que no a algo que realmente les hace mal o no quieren hacer. Así es como opera la proyección por sombra. Y volviendo a los arquetipos, en el otro extremo nos encontramos con el arquetipo del derrochador. El mecanismo central corresponde a una regulación emocional a través de la gratificación inmediata y la evasión de responsabilidades, mientras que el lado luminoso de este arquetipo corresponde a la generosidad, la capacidad de circulación del dinero y el disfrute auténtico y universal de los recursos. El derrochador utiliza el dinero como un mecanismo de regulación emocional, lo que nos puede llevar, por ejemplo, si estamos posicionados en este arquetipo de una forma muy rígida, a gastar impulsivamente o intentar llenar los vacíos internos con aceptación social mediante transacciones económicas. De esta forma, el dinero se quema rápidamente porque el vacío emocional que intentamos cubrir es infinito.
En estos casos tenemos que preguntarnos, cuando tenemos un gasto descontrolado, cuál es la emoción o qué conflicto estamos intentando comprar para que se calle. Otro de los arquetipos financieros es el del mártir. El mártir se define por el sentimiento de culpa en torno al capital. Su sombra o sus aspectos negativos son el autosacrificio como fuente de valía moral y negación de la autonomía o responsabilidad. Su luz o integración, en cambio, es el servicio, la contribución desinteresada y el apoyo consciente a los vínculos. El arquetipo del mártir se fundamenta en la creencia inconsciente de que el bienestar financiero es egoísta. Puede llevar a regalar dinero excesivamente o asumir deudas ajenas porque su valor se mide por el grado de sufrimiento económico que tolera. Esto lleva a mantener relaciones de codependencia. El mártir lo que busca es valor moral a través de la privación y el sufrimiento. De la culpa del mártir pasamos a la negación de la responsabilidad con el arquetipo del inocente financiero. En su sombra nos encontramos con la negación de la responsabilidad adulta ante la complejidad. Pero en su luz nos encontramos con la confianza, la fe en la propia capacidad de gestión y aprendizaje genuino. El inocente vive en una fantasía de salvación, creyendo que el dinero simplemente sucede o que alguien más se encargará de su seguridad. Este arquetipo representa una ignorancia autoimpuesta en sus estados de cuenta o inversiones. Esta pasividad termina siendo una deuda con el desarrollo personal y es la negación del crecimiento. Pensar que siempre va a haber un padre o madre financiero que salve. Otro patrón de control, pero esta vez sobre los demás, es el arquetipo del tirano o gobernante financiero. Su mecanismo central de sombra es el dinero como extensión del poder del ego para coaccionar y dominar. La función integrada es el liderazgo, la capacidad de crear estructuras estables y la administración justa de recursos. El tirano utiliza el dinero como una herramienta de poder, control y coacción sobre los demás. Exige una rendición de cuentas excesiva o manipula emocionalmente a través de la amenaza de escasez. Para el tirano, el dinero es su identidad y cualquier vulnerabilidad financiera es una amenaza existencial. Luego tenemos al arquetipo del héroe financiero, que está impulsado por la voluntad de conquistar el mercado. En su sombra encontramos la arrogancia, la sobreconfianza y la impulsividad, mientras que en su luz está la disciplina y el valor para ser perseverante frente a los desafíos. El héroe ve las inversiones como una batalla, lo que puede llevar a grandes logros, pero en su sombra desprecia las reglas, desprecia el fracaso, empujando los límites del riesgo. El problema del arquetipo del héroe es que solo se siente valioso cuando está ganando una batalla y cuando pierde, el derrumbe es total. Y el último de los arquetipos que voy a presentar es el del mago financiero. Su mecanismo de sombra es la búsqueda de la fórmula secreta, la ilusión del control místico sobre la complejidad, y su función luminosa es la transformación, la capacidad de ver patrones complejos y de generar soluciones innovadoras. El arquetipo del mago no ve el dinero como una batalla, sino como un misterio a resolver. Se enfoca a encontrar el santo grial de las inversiones, obsesionándose con teorías complejas o con la idea de que hay una fórmula que nadie más conoce. El mago que está desequilibrado puede caer en la fantasía ignorando los principios básicos de las inversiones, por ejemplo, buscando fórmulas mágicas en lugar de aceptar la simple disciplina. Ahora, una aclaración. Cuando nosotros vemos una película de fantasía, por ejemplo, o leemos un libro, estamos acostumbrados, justamente por este mecanismo de proyección, a identificarnos con algún arquetipo.
Sin embargo, todos los arquetipos nos habitan y nos atraviesan. Entonces, cada vez que veamos una película o un libro, lo que está bueno preguntarse es qué parte mía, qué parte de mi persona, de mi personalidad, de mi psiquis, es representada en tal arquetipo o en tal otro. Y para esto nos preguntamos, ¿qué hace que estos patrones universales que nos habitan a todos nosotros se vuelvan tan destructivos en nuestra vida personal? Y esto nos lleva a la distinción entre arquetipo y complejo. Ahí donde el arquetipo es un patrón universal, el complejo es personal. Es el resultado de que el arquetipo se cargue con nuestras experiencias personales y se moldee por nuestras historias. La definición que da Jung a complejo corresponde a cúmulo de ideas, imágenes y recuerdos con fuerte carga afectiva que posee autonomía y tiende a actuar fuera del control del yo consciente. Es fundamental entender aparte que el complejo es como un mini ego que en sí mismo secuestra la voluntad consciente del yo. Nos obliga a tomar decisiones que objetivamente nos perjudican porque su única misión es mantenerse activo, sobrevivir y no cambiar nunca. A menudo en la fantasía o incluso en las sagradas escrituras, el ego suele representarse como un dragón. Esta entidad oscura se manifiesta en la ficción también como sombras arquetípicas a las que el héroe debe enfrentarse. Por ejemplo, es la codicia de Smaug en El Hobbit, la voluntad de poder narcisista de Lord Voldemort que teme a la muerte y busca la inmortalidad a través de la fragmentación de su alma, el orgullo trágico o ibris del héroe mitológico que desafía a los dioses, o el autoritarismo omnipotente del personaje del Mayor en la película La Larga Marcha, cuyo ego es la propia regla distópica que exige la sumisión y la aniquilación de la humanidad en pos de un premio que es en sí mismo vacío. Este complejo se oculta y opera también a través de la persona, no solamente a través de su sombra. La persona, como habíamos visto en episodios anteriores, corresponde a la máscara social que creamos. Ejemplo, el responsable, fuerte, productivo, efectivo, etc. El complejo nos obliga a identificarnos totalmente con esta máscara, utilizándola como un sistema de defensa rígido y negando todo lo que está en sombra. El disfrute, la ligereza, por ejemplo, porque contradice con el complejo. Volvemos a el ejemplo de que cuando estamos viendo una película o leyendo un libro, nos identificamos solamente con los personajes que tienen alguna característica que nosotros o añadimos o queremos añadir a nuestra persona. Y lo que es el malo o el villano o aquellos personajes que despreciamos, por lo general tienen características que nosotros hemos relegado a nuestra sombra. Este secuestro de nuestra voluntad se da a través de lo que llamamos la repetición compulsiva, que es esa necesidad biológica del inconsciente de recrear una y otra vez el trauma original o la situación de conflicto en un intento fallido de dominarla o resolverla. Los patrones que repetimos de autosabotaje no es por ser irresponsables, por ejemplo, o inconscientes, sino que lo repetimos porque nuestra psiquis tiene la necesidad de procesar y transformar esas vivencias. Si el ego impide la transformación y se queda en la idea de rigidez y estabilidad, proyectando todo lo malo afuera, la vivencia se repite incesantemente hasta que sea procesada o nos domine. Y esta repetición,
que se relaciona directamente con el eterno retorno de Nietzsche, el filósofo, corresponde también al ouroboros financiero. Termina convirtiéndose en una trampa psíquica que consume nuestra energía vital, instaurando un sistema totalitario que sabotea activamente otras áreas de tu vida para preservar su propia existencia. Al final, la larga marcha nos deja una verdad ineludible. La carrera externa es un reflejo de nuestro miedo interno. Este principio del que hablábamos, del Kybalión, como es adentro es afuera, nos enseña que la presión incesante es el eco de uno o varios arquetipos no resueltos. Sobre lo que tenemos que trabajar es sobre detectar los arquetipos internos que ensombrecemos o idealizamos y cómo estos contienen el poder de detener la marcha. La práctica que tenemos que cultivar es la de la voluntad consciente de tratar siempre de reescribir los guiones, tratar de ejercer soberanía sobre el principio de que si se ignora, va a determinar nuestras proyecciones. Elegir los nuevos guiones conscientes son los actos supremos de soberanía y libertad. Es decirle al inconsciente, ya no voy a ser fiel a esta historia. Hoy elijo trabajar en un arquetipo que sea más sano para mí. Este es el camino hacia la auténtica libertad y autonomía. En este sentido, el filósofo Nietzsche nos obliga a ser éticos con nosotros mismos y con el universo que proyectamos. Si tu vida interior, tu creencia sobre tu propio valor, solo te permite manifestar la escasez o la ansiedad en lo externo, el eterno retorno te obliga a rechazar ese destino infinito. La única forma de desear que tu vida se repita para siempre es practicar el verdadero amor fati, va a decir Nietzsche. Es transformar el adentro para que el afuera sea digno de ser vivido y afirmado eternamente. Atrevernos a crear una realidad interior que sea tan valiosa para nosotros que la desees para la eternidad. Y el afuera, por la ley de correspondencia, nos va a ayudar a manifestarlo en nuestra vida terrenal. Y en este punto me gustaría compartir con ustedes un fragmento de un poema de Walt Whitman. El poema se llama Canto a mí mismo y el lugar de donde lo saqué es una de las adaptaciones cinematográficas que salieron hace poco, también de Stephen King, que se llama Life of Chuck, porque por suerte nos están regalando un montón de adaptaciones de El Gran Rey. Y el poema dice así: ¿que me contradigo? Sí, me contradigo. ¿Y qué? Yo soy inmenso y contengo multitudes. Y esto representa un poco lo que veníamos hablando sobre los arquetipos en el sentido de que todos ellos habitan adentro nuestro y por lo tanto todos ellos representan potencial. La próxima semana vamos a continuar este camino llevando estos patrones inconscientes al plano de la conciencia cotidiana. Vamos a abordar la diferencia entre la mentalidad de escasez y la mentalidad de suficiencia utilizando las ideas de Morgan Housel, para de esta forma redefinir el éxito financiero como un problema del comportamiento. Soy Roberta Márquez, licenciada en Psicología y operadora bursátil, y te deseo de corazón que cada proceso de cambio que inicies o transites los puedas hacer desde la autocompasión. Que ella te permita reconocer tus condiciones y límites sin culpa. Que la responsabilidad te impulse a transformar lo que querés cambiar. Y que la autonomía te permita la libertad para decidir desde tu conciencia, acompañado con la serenidad que sostenga el proceso a tu propio ritmo. Este podcast está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcasts e iVoox.
Si querés profundizar en los temas que compartimos hoy, podés acceder a la investigación completa en el newsletter semanal disponible de manera gratuita. El enlace lo encontrás en la descripción. Si algo de lo que compartí hoy resonó con vos, me encantaría saberlo. Podés dejarme un comentario o escribirme por Instagram, contame en qué parte del camino estás, qué contenido te gustaría que se traiga a este espacio o simplemente saludar. Me encontrás como @psique.fibonacci. Soy psicóloga clínica integral y terapeuta matriculada. Si te interesa consultar por el servicio de terapia virtual que brindo a jóvenes y adultos, podés consultar la web para saber más o pedirme un turno. Te dejo ambos links en la descripción. Gracias por tu escucha. Este podcast no tiene sentido si no toca aunque sea un poco la historia de alguien más.